para la prueba, lo más preparado posible, no nervioso, ¿cierto? Para nada. Su diccionario tiene que estar ahí, ¿cierto? Con ustedes, su lápiz y obviamente todo la energía que puedan, ¿cierto? Para la prueba. Esperamos que esta presentación y tutoría sea de provecho para ustedes. Y eso, profesora Lili. Hola, sí, buenas noches, espero que se encuentren muy bien. Se acaba de incorporar Iván. ¿Sí? Hola Iván, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Llegando aquí hace poquito rato, pero bien. Sí, gracias por conectarse, Iván. Muchas gracias. No hay problema. Chiquillos, como siempre entonces, darles las gracias por haberse conectado. Sabemos que es difícil, sabemos que hace mucho frío estos días, pero como siempre, muchas gracias a todos por haberse conectado. Esta tutoría entonces tiene por objetivo poder resolver todas sus dudas, ¿cierto?, acerca de la materia que nosotros hemos pasado, que no es poca, ¿cierto? Y por eso mismo con la profesora Lili decidimos que esta tutoría la hagan ustedes, ¿vale? Me explico. Si ustedes tienen inquietudes, materias, conceptos que no han entendido durante las clases, esta tutoría va a ser para poder resolverlos, ¿vale? Nosotros tenemos muchos contenidos acá y no van a poder ser pasados toda la clase, obviamente. Por eso mismo queremos darle la palabra a ustedes, que nos comenten qué contenido tienen más problemas o han tenido más problemas, ¿ya? Eso es básicamente. Por ahora, bueno, les voy a mostrar esto, que esto ya es algo que ustedes ya saben, ¿cierto? Estas 4 habilidades que están acá, localizar, extraer, interpretar y deducir, es como lo medular para que a ustedes le vaya bien en la prueba, ¿vale? Usted va a tener que ocupar todas estas habilidades en textos, en infografías, en imágenes para poder resolver, ¿vale? Y nosotros hicimos como un resumen de toda la materia que hemos pasado durante el semestre, ¿cierto? Estas materias están aquí. Son 6 puntos, ¿cierto? Obviamente hay uno que otro por ahí que obviamente está incluido en estos puntos, ¿cierto? Esta materia, pero esto es como lo medular. Es todo lo que vimos durante el semestre, chiquillos. Y por lo mismo ahora le damos la palabra a ustedes para que nos comenten qué más de estos 6 contenidos, de estos 6 ejes, les costó más. Tenemos el famoso verbo to be, los adjetivos, ¿cierto? Las preguntas de información, todo lo que está acá. Queremos que ustedes nos comuniquen eso, chiquillos. ¿Ya? Tómense su tiempo, vean sus apuntes, piensen. Lo que más me costó en inglés fue, y obviamente lo repasamos ahora. Claro, esa es la intención al menos de la tutoría del día de hoy, que al menos ustedes como alumnos, como estudiantes, nos indiquen en realidad si les quedó algo pendiente por allí o si tienen alguna dudita o se olvidaron algo. Y entonces hacérnoslo saber y nosotros hacer énfasis en eso para que esa debilidad sea superada. De igual forma, si ustedes no nos comunican obviamente estos puntos, nosotros vamos igual a ver esto, pero de forma muy general, ¿ya? No así como lo hicimos en las clases anteriores, pero queremos que ustedes nos vayan diciendo para que nos vayamos de inmediato, ¿cierto?, a ese punto. Exacto. Y lo esperamos. Profe Lili, me avisa, por favor, que yo no puedo ver nada. Sí. Bueno, vamos a esperar un momento para ver si alguno de los estudiantes tiene algún tema en particular que quisiera como repasar. No sé si alguno de los chiquillos tiene algún tema en particular o si no, para iniciar con la retroalimentación de lleno desde el inicio. Iván tiene levantado la manito. No, en el caso, en mi opinión, no es mío porque he compartido con algunos de los compañeros que hay por ahí. Yo creo que partamos con, digamos, del principio al final, haciendo un repaso general, porque en sí hay temas que uno los tiene claro y otros que no, digamos, en el caso mío, que sí los pasamos al principio, pero si me pregunta ahora, no tendría que hacer como un remember para poder sacar el tema. Remember, ahí estamos ocupando el inglés de muy buena forma. Muy bien, Iván. De las 25 preguntas que viene la prueba, vamos, digamos así como un remember total digamos, de todos de los puntos que tenemos, en este caso los 6 puntos que tenemos a compartir entre todos. Claro. Ya. Bueno, eso lo vamos a hacer, pero vamos a hacer sí o sí. Claro. Así que no se preocupen, lo vamos a hacer, porque esta tutoría es para eso. Y de hecho, al final de esta tutoría hay un ítem, ¿cierto?, como ejemplo, como modelo de lo que ustedes se van a enfrentar en la prueba. Así que vamos a hacer sí o sí. Pero como decíamos, si es que hay alguien que quiere ver que tiene relativamente todo claro y tiene problemas, por ejemplo, con el verbo to be, por ejemplo, que es un verbo muy común, lo vamos con el verbo to be. Si alguien quiere partir con los adjetivos, por ejemplo, nos vamos con los adjetivos. Entonces, dejamos un minuto más. Iván nos compartió su opinión. Si es que alguien más quisiera preguntarnos algo acerca de estos puntos, nos vamos derechamente a ese punto.
No, aparte que vemos poquito en la clase hoy día, porque en comparación a los del resto de la semana han sido, bueno, el máximo ha sido como 16, en Igual harto. comparación a todos los que somos, en el curso. Ujú. Bueno, quizás quiero decir que inglés está relativamente entendido, pero bueno, Ujú. tenemos que igual ver, recuerden chiquillos que nosotros acá estamos para ayudarlos, así que cualquier tipo de consulta que ustedes crean que ya se dio o que es muy básico, cualquier cosa, acá lo vamos a resolver. Profe Lili, ¿empezamos o no? ¿Cómo nos Por vemos? favor, Así sí, como, porque ya como- como los chicos ya, me imagino que quieren como el repaso desde el inicio. Vamos entonces. Vamos a Sí. partir entonces, como sale acá, con el famoso verbo to be. Ujú. ¿Qué sabemos entonces del verbo to be, chiquillos? El verbo to be es un verbo, como los demás, como, bueno, partiendo de la idea de que un verbo es una acción, como cantar, jugar, escribir, leer, el verbo to be es una acción más en el idioma inglés, ¿vale? Significa dos cosas, están aquí marcadas, ¿cierto? Significa ser o estar. Es un verbo muy importante en inglés. ¿Por qué? Porque representa mi identidad, representa de dónde yo soy y también representa lo que yo hago por la sociedad. Por ejemplo, yo soy profesor, ¿cierto? Ahí está incluido el verbo ser, ¿vale? Ujú. Entonces, ¿por qué este verbo es tan importante? Porque tiende a cambiar cuando yo lo voy conjugando. Conjugar un verbo, chiquillos, es simplemente cambiarlo en función de la persona y el tiempo que estamos hablando. En este curso, en este semestre, ¿cierto? Nosotros vimos que el verbo to be se movía de forma presente, presente simple, que se llama, como sale acá con el monito. To be en el presente simple. Y lo importante de esto es que ustedes tengan que saber cómo funciona el verbo to be con todas las personas, ¿ya? Las personas ustedes también la estudiaron, la idea es que se las hayan aprendido, ¿cierto? Y aquí tengo, por ejemplo, I am, que significa yo soy, you are, que significa tú eres o tú estás, ¿cierto? He is, que significa él es o él está, y así con todas las personas. Acá tenemos un ejemplo muy simple, ¿cierto? I am Sebastián, porque yo soy Sebastián, ¿cierto? And you are Lily. Si yo le hablara a la profesora Lily, le diría, I am Sebastián, you are Lily, ¿cierto? Y si Ujú. yo le hablara a la profe Lily de ustedes, yo le diría, They I are. am Sebastián, you are Lily, they are. Todos los que están en esta clase, they are our students, nuestros estudiantes, ¿ya? Esto también es importante, chiquillos, saber cómo funciona en la forma afirmativa, en la forma de negación y en la forma de pregunta, ¿ya? Entonces aquí tenemos estas fórmulas que son bastante claras, que las vimos en su momento, y obviamente les pregunto ahora yo, chiquillos, si tienen dudas con esto, porque el verbo to be de verdad no es tan difícil, les va a aparecer en la prueba, y aquí obviamente le dejamos estos minutitos, segundos para que nos pregunten. To be or Iván, not to be. No, no. be or not to be, ¿cierto? Como decía William Shakespeare. We are the question. Muy bien, muy, muy bien. Chiquillas, como les repito, que yo no puedo ver a nadie, así que por eso no les pregunto así directamente, pero si es que alguien quisiera hacerme una pregunta, acá la resolvemos. Profe Lili, ¿nadie? Levanta la Génesis manito por ahí. Cortés se ha unido al grupo. Ah, qué bien, qué bien. Ujú. Alejandra, que Pero, tiene una pregunta. Yo tengo una duda, porque aquí revisando el cuaderno me aparecen en los pronombres dos veces you. En you como en singular y el you en plural. ¿Se funcionan las dos de la misma manera? sí, Sí. y por eso el inglés es más fácil porque you are significa tú eres o ustedes son, significa lo mismo, Ujú. ¿ya? De hecho, aquí Así también está mismo. repetido. You are, y aquí abajito igual, ¿ya? No, la única forma de detectar si estás hablando de tú eres o ustedes son es por el contexto. O sea, por ejemplo, Me contesto la si yo, persona. si yo estuviera simplemente con la profe Lili acá, y yo le dijera, you are a teacher, tú eres una profesora, ¿cierto? Obviamente en español eso significaría, tú eres una profesora, pero yo ahora no estoy solo. Y si yo digo you are, le hablo a todos ustedes. Yo digo you are, por ejemplo, my friends. Todos ustedes son mis amigos, ¿vale? Entonces es el contexto el que nos va a condicionar si digo tú eres o ustedes son. No sé Ok, si se entendió. gracias. ¿Se entendió? Sí. Perfecto. Sí. ¿Alguna otra pregunta, chiquillos? Porque ya avanzamos a otra materia, a otro contenido, porque esto es muy general. Vamos entonces. Los adjetivos posesivos entonces. ¿Profe Lili, le gustaría explicar esto?
los posesivos. Creo que la profe está, no sé, pero me imagino que está como muteada, no hay problema. Sigamos, chiquillos. Estas palabras como adjetivos posesivos, como verbo to be, ¿cierto? No se lo van a preguntar directamente en la prueba, chiquillos, para nada, ¿ya? No lo aprendan como teoría, apréndanlo como uso práctico. Los adjetivos posesivos son esas palabritas que yo ocupo para indicar posesión. Por ejemplo, si yo digo que esta es mi, no sé por qué hay una peineta acá, pero que es el computador de mi novia, yo diría que esta es mi peineta, ¿cierto? Mi. Y esa palabra me indica posesión. Si yo digo, por ejemplo, tu vaso, ¿cierto? Esa palabra tú indica posesión. Por lo tanto, todas estas palabras que están aquí con el perrito, marcadas con azul, indican la posesión. Tenemos entonces my, your, his and her, que son los que corresponden a él y ella, ¿cierto? It's your there. Tenemos are, ¿cierto? And there. Todas estas palabras van de la mano con los pronombres personales, ¿ya? Por ejemplo, si yo digo, your name is Sebastián, y le estoy hablando a Iván, no está bien porque le estaría diciendo tu nombre es Sebastián. Si yo se lo digo a él y quiero hablar de mi nombre, voy a decir my name is Sebastián, ¿vale? Miremos el ejemplo. Las palabras en rojo son los posesivos aquí en inglés, ¿ya? Digo, I am Sebastián, and this is my good friend Marcelo. ¿Cierto? Mi buen amigo Marcelo. Marcelo, ahora, vamos a hablar de Marcelo, ¿cierto? Marcelo lives in Santiago with his family. Marcelo, entonces, en este caso, muy bien, Iván, ¿cierto? La palabra his le está indicando que esta familia le pertenece a Marcelo y ya no a mí, ¿vale? Entonces, estas palabras, otra vez recuerden, no se las van a preguntar en la prueba directamente, sino que van a aparecer en un contexto y les van a indicar las diferentes posesiones de las personas, ¿ya? También las tienen que aprender. Esto también lo vimos. Esto es relativamente básico, ¿cierto? Y lo tienen que aprender sí o sí o sí. ¿Preguntas? ¿Preguntas, chiquillos? No, nada. Sí, o sí. Muy bien. Entonces, usted igual puede ir haciendo con su propia experiencia, ¿cierto? Yo digo, por ejemplo, my house, mi casa, ¿cierto? My house is un color, por ejemplo. My house is red. My house is green, ¿cierto? Y ahí yo voy haciendo mis oraciones cortitas y ya entreno mi cerebro para que piense en inglés. Esa es la idea, chicos. Si no hay dudas, creo que ya debemos continuar. Sí. Vamos. Esto es un poco más complejo. Quisiera la profe Lili si me puede ayudar con esto, las preguntas de información, porque esto sí es primordial para la prueba. Ok. Entonces, gracias, Sebastián. La pregunta de información nosotros la utilizamos o la ocupamos para extraer, valga la redundancia, información, ¿ok? Cuando se está conversando con otra persona. ¿Sí? Cada una de estas tiene un significado y cumple una función en la oración, ¿ok? Entonces, en este caso tenemos la pregunta de información, which, que significa cuál o cuáles, how, cómo, who, quién, what, qué, why, por qué, ¿cómo? when, cuándo y where, dónde. ¿Ok? Entonces, cada una de estas cumple una función primordial dependiendo de la información que se desea saber o extraer. Exactamente. Estamos diciendo que esto es como fundamental, chiquillos, para su prueba. ¿Por qué? Imaginemos que te está leyendo un texto de, no sé, de cualquier personaje, de Freddie Mercury, por ejemplo, que nos puede aparecer. Y les preguntan, where, ¿cierto? Where does he live? Si la respuesta sale un nombre, si la respuesta sale un tiempo, si la respuesta sale una persona, y si la respuesta sale un lugar, ¿qué opción van a elegir? Si preguntamos con where, en el segundo ejemplo está la palabra where. ¿Un lugar? Un lugar, ¿cierto? Es por eso, chiquillos, que si ustedes entienden estas preguntas de información, van a buscar la información en el texto y listo. ¿Saben cuánto tiempo se van a ahorrar sabiendo estas preguntas, ¿cierto? Para buscar la respuesta correcta. Por lo tanto, es muy, muy importante saber el significado de estas palabras. La profe Lili lo dijo, ¿cierto? ¿Hay alguien que no haya entendido el significado de estas palabras que están acá? Yo quiero saber qué significa which. Which. Which es una palabra bastante extraña que no siempre aparece, que es muy parecida a what, o what, como también se puede pronunciar. Significa
qué y también significa cuáles. ¿Ya? ¿Cuáles? La vamos a ocupar cuando hay como un universo de opciones. ¿Ya? What When, es más general. ¿Perdón? when, ¿Cuándo? When significa cuándo. why. ¿Por qué? Why significa por qué. Ya, ok, gracias. Entonces, vamos a hacer un ejercicio, chiquillos, uno muy cortito. Si yo pregunto con when, que significa cuándo, ¿qué información voy a elegir? ¿Elijo un lugar o elijo una razón? ¿Elijo tiempo? ¿Qué elijo? Tiempo. Obvio, ¿cierto? Cuando me preguntan con when, elijo un tiempo. Puede ser un año, un mes, una hora. Ahí ya te tienes que ir viendo. Si pregunto con why, que significa por qué, ¿cierto? ¿Qué tipo de información busco? Extraer. Pregunta. Ujú. Why significa, ¿cierto? ¿Por qué? O sea, ¿por qué estás acá, por ejemplo? ¿Por qué estudias inglés? ¿Por qué, no sé, por qué estás tiritando yo ahora? Pero ¿Por qué eso estoy se tiritando? responde con because. Because, exactamente, Exactamente. Leandro. Se complementa. Sí. Se complementa con because. ¿Por qué? Why significa por qué de pregunta, y yo siempre busco una razón, ¿vale? O sea, ¿por qué el profe está tiritando? Porque hace frío, ¿cierto? Esa es la razón. ¿Por qué estudio inglés? Porque quiero probar la prueba de inglés. ¿Por qué estoy aquí? Porque quiero terminar mi colegio. Son tres razones, ¿cierto? Y obviamente se responden con la palabra because, pero obviamente la pregunta siempre comienza con why. Ujú. ¿Ya? Bien. Vamos bien, chiquillos. Vemos que han estado estudiando y practicando harto, así que eso nos deja muy, muy satisfechos. ¿Más dudas? Profe Lili, ¿me ayuda, por favor? Si hay alguien. Génesis. ¿Hay alguna duda? ¿Con Génesis tiene alguna duda? Creo que debemos continuar entonces. Vamos, chiquillos. Otra entonces unidad que también revisamos en este curso. Los famosos adjetivos, ¿ya? Chiquillos, un adjetivo es una palabra más, ¿vale? Es una palabra que va de la mano con un objeto o con una persona, con un lugar, con lo que ustedes quieran, ¿ya? Un adjetivo es básicamente una característica que yo le doy a algo, a alguien. Yo puedo decir, por ejemplo, the teacher Sebastián is big, por ejemplo. Es grande. Esta palabra big es un adjetivo, ¿vale? Generalmente los adjetivos pueden ir de la mano con el sustantivo que dice aquí, por ejemplo, en la imagen, she is a pretty girl. No sé si han visto una película que se llama Pretty Woman, que en español significa mujer, Qué bonito. ¿cierto? Entonces, el adjetivo pretty siempre hace relación a algo bonito, algo bello, algo atractivo, ¿vale? Entonces, estas palabras van de la mano con sus sujetos. Entonces, pretty girl. La palabra brown, aquí pusieron otro color, pero brown significa café. Entonces, this is a brown dog. Los adjetivos nos entregan una calidad de las palabras. No son de, si yo los ocupo está bien, si yo no los ocupo sigue estando bien, ¿vale? O sea, yo puedo decir, my house is in Puente Alto, por ejemplo. Pero yo puedo decir, my big house is in Puente Alto. Y el sentido sigue siendo el mismo. Pero estas palabras en las pruebas les gusta mucho agregarlas porque tienden a confundir a los estudiantes, por lo tanto siempre es bueno saberlas. Las palabras en rojo acá son los famosos adjetivos. Y el ejemplo está muy claro, miren. My house is big and has many beautiful flowers in the garden. Entonces, tengo el adjetivo big, que significa grande, y beautiful, ¿cierto? Que se atribuye a las personas, también a las cosas, que significa bonito o atractivo. ¿Ya? Los adjetivos son muchos, chiquillos, no son solamente los que tenemos acá. Tenemos bonito, y lo opuesto que es feo, ¿cierto? Tenemos grande, y lo opuesto que es pequeño. Tenemos, por ejemplo, frío, y lo opuesto que es cálido o caliente, ¿cierto? Y todos esos adjetivos, chiquillos, tienen que ya estar estudiados, porque no hay forma de detectarlos, ¿cierto? De forma intuitiva, ¿no? Hay que saberlos y practicarlos y obviamente siempre estar utilizándolos. ¿Vale? Acá tenemos un ejemplo muy claro. La imagen también tiene un par de adjetivos, están marcados con una línea, ¿cierto? Pretty, brown, small, and funny. ¿Ya? No sé si ustedes conocerán otro adjetivo por ahí. ¿Nos pueden compartir? ¿Alguien conoce algún adjetivo? Recuerden que los Ugly. adjetivos... Perdón, Iván. Ugly. Ugly.
Ugly. Iván me está hablando a mí, por eso dijo ugly. ¿O no, Iván? ¿No? I don't know. Ugly, chiquillos, significa feo. Feo, ¿Ya? sí, feo. Ugly. ¿Ya? Entonces es un adjetivo. Por ejemplo, una situación puede ser ugly. ¿Ya? Una persona igual. ¿Ya? Entonces son adjetivos que aparecen en todos lados. En los videojuegos, chiquillos. No sé si conocen un juego que se llama Angry Birds. Muy famoso, lo demás. Muy entretenido igual. Sí, de Android. De Android, Angry, ¿cierto? es como hambriento. Sí, Angry Birds, pájaro Parecido, hambriento, parecido, con parecido. hambre, sí, con hambre, sí. Profe Lili, ¿puede aclarar eso, Bueno, por favor? más que No, hambriento es angry, es enojado. 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 Ok. Sí. Pero la compañera igual está como muy cerca de lo que quería decir. Lo que pasa, y aquí hay un problema de pronunciación y de escritura. La Angry, pronunciación. ¿cierto? Angry, como el juego, los Angry Birds, significa enojado, alguien con cólera, muy enojado. Quizás la compañera escuchó la palabra hungry, que es con H-U-N-G-R-Y. Eso significa con hambre. Así que no estaba tan alejado. Ok. Así que muy bien. Se dan cuenta, chicos, que el inglés está en todos lados. Hungry, ¿ya? Y bueno, los Angry Birds. Entonces, estos adjetivos están en todos lados. Siempre es bueno que ustedes lo vayan detectando, porfa. ¿Ya? Muy bien. ¿Dudas? ¿No? ¿Consultas, chiquillos? ¿No? ¿Vamos bien? Qué bueno. Vamos entonces. Vamos con la siguiente materia. Acá tenemos ya algo ya un poquito más tedioso, un poquito más difícil, pero no se preocupen porque, de nuevo, esto no se lo van a preguntar en la prueba, sino que para que ustedes vayan reconociendo las palabras. Profe Lili, ¿podría introducir esto, por favor? Sí, por supuesto. Gracias. Tenemos los plurales regulares, ¿ok? Los plurales regulares son esas palabras que nosotros utilizamos normalmente, son sustantivos, ¿ok? Pero estos tienen una característica en particular, ¿sí? Los plurales, estas palabras para pluralizarlas, perdón, vamos a utilizar S, IES, o simplemente la Y la vamos a sustituir por una I y posteriormente vamos a colocar ES. Dependiendo del sustantivo, se va a pluralizar y se va a aplicar esta regla, ¿sí? Esta regla más que todo hace énfasis en la parte gramatical inglesa. Igualmente cuando se pronuncia, se nota la diferencia, pero se hace mucho énfasis en la parte gramatical, ¿ok? Para indicarle al lector o a la persona o al hablante, ¿ok? Las cantidades de los sustantivos con los cuales se está trabajando o de los que se está hablando. Sí. Como dice la profe, chiquillos, esto se nota mucho más cuando uno escribe. O sea, si ustedes tuvieran que escribir mucho en inglés y aparecieran estas palabras y las tuvieran que poner en plural, ahí ya había problemas, ¿ya? Más que problemas, no son problemas, sino que ahí había que tener mucho énfasis para decir si la lleva la S o la IES, ¿cierto? Entonces, lo bueno de esto, como ustedes no tienen que escribir en la prueba, sino que simplemente escoger las respuestas correctas, esto es para que lo vayan reconociendo. Y básicamente, si una palabra común, como por ejemplo la palabra profesor que se dice teacher, o la palabra casa o la palabra auto que se dice house, y car, ¿cierto? Lo único que hay que hacer es agregar la S al final. O sea, yo tengo la palabra car, cars, plural. Tengo la palabra house, houses, plural. Pero el problema va a estar cuando una palabra termina en Y. En español ninguna palabra termina en Y, y si es que la hay no la conozco, pero en inglés existen muchas, y son las que tenemos aquí. City, que significa ciudad, baby, que significa guaguita o bebé, story, que significa historia, como Toy Story, party, que no sé qué significa porque primera vez que escucho esa palabra. ¿Qué significa party? Party, fiesta. Es una fiesta, chiquillos, ¿ya? Termina en Y. Y country, que significa país. País, condado. ¿Ya? Entonces, todas estas palabras terminan en Y, pero antes viene una consonante. Cuando eso pasa, tenemos que agregar esta terminación, IES. Por eso yo digo cities, babies, stories y un montón de cosas más. Entonces, como ustedes no tienen que escribir y tampoco tienen que hablar, esto es simplemente para que lo reconozcan, ¿ya? Lo dejamos acá, porque si ustedes ven la palabra, por ejemplo, stories, y no saben lo que va a significar simplemente por el final, ahí obviamente es porque nunca vimos esta regla, ¿ya? Ahora, si su palabra, recuerden, en inglés muchas palabras terminan en Y, esa palabra termina en Y, pero antes viene una vocal,
como la palabra day, la palabra key, ¿cierto? Que es llave, la palabra boy, como los Backstreet Boys, ¿cierto? Backstreet Boys, simplemente al final va la S. Aquí no hay que hacer nada, solo porque antes viene una vocal. ¿Ya? Eso básicamente. Como decía la profe Lili, esto es puntuación, chiquillos. Como no tienen que escribir en inglés, no lo tomen tan así como, hoy tengo que saberme esto al revés y al derecho, no. Pero sí les van a aparecer estas palabras y las tienen que reconocer. Esa es como la idea. Exactamente. La cuestión es que ustedes sepan identificarlas para que no pierdan sentido, ¿ok? Al momento de leerlo, ustedes sepan identificarla y saber a qué significado tiene la palabra en esa oración o en el contexto que usted le están identificando. Sí, exactamente, chiquillos. Uh-huh. Bueno, entonces esta es la forma que tenemos para pluralizar palabras en inglés. Pero obviamente, no todas las palabras se pluralizan agregando una S o una IES al final, ¿ya? Y aquí entramos en otro terreno. Y esto sí que es complicado, ¿ya? Esto lo vimos. Y recuerdan que una compañera nos dijo, ah, profe, entonces recién entendí por qué se dice X-Men. ¿Recuerdan esta clase, no? No sé si la recuerdan. Sí. Sí. ¿Qué pasa, chiquillos? También. Sí. Hay palabras, ¿cierto?, que en inglés, para pluralizarlas, para decir que es más de uno, no se le tiene que agregar la S. No se puede simplemente, ¿ya? Porque es un plural irregular. Irregular, obviamente, que dice que tiene otra forma, tiene otra estructura, ¿vale? Entonces, en el caso de hombre, que se dice man, cuando yo digo man con una A al medio, es porque me refiero a uno. Cuando digo men, ¿cierto? Y men simplemente nada más, yo me refiero a más de uno. Por ejemplo, chiquillos, en esta clase, tenemos, ¿cierto? Two men, yo e Iván, ¿vale? Y obviamente, we have, no sé cuántas serán, chiquillas, pero many women. Y aquí nos vamos a la segunda palabra, ¿cierto? Women, que es la letra B, ¿vale? Entonces, cuando nos referimos a un hombre, man, más de uno, men. Una mujer, woman, más de una mujer, women. Y obviamente se escriben de esta forma, ¿ya? Pero hay muchos ejemplos. Y aquí tenemos un par, ¿cierto? Child, children, es más de uno. Y esto es importante, chiquillos. Person, people, ¿ya? No sé si conocen no sé cómo se llamará, pero le dicen en la televisión a la fiera. Y ahí dice, hola, people. Por si acaso, no se pronuncia así. No se pronuncia así, dice people, ¿ya? No people. No está bien eso, people, no. People, más de una persona. Por eso se refiere a todos nosotros. Por eso es plural, ¿ya? Person, uno. People, más de uno. Acá hay ejemplos un poco rebuscados, ¿cierto? Como los elfos, uno, elf, más de uno, elves, ¿cierto? Los gansos, ¿cierto? Goose, y así, ¿ya? Pero lo más común, es cierto, es child, children, person, people, man, men, woman, women, ¿ya? Y obviamente hay muchos más, pero no creo que le aparezcan en la prueba, porque son muy, muy rebuscados. Pero por ahora saber esto, y que hay palabras en inglés que no toman la S para hacerlo plural. Yo cuando el año pasado, cuando di la de inglés, porque ese primer y segundo de la de inglés, salieron, si no me equivoco, 2 textos. Y hay varias palabras que salen aquí en plural que salieron en el texto, que digamos, relacionadas a todo que no, o sea, el que las conocía ubicadas, si no queda en stand-by, o sea, no queda ahí al medio. No la ubicáis bien el tema. Y es por eso entonces, chicos, que ustedes tienen que ya practicar con su diccionario. No creo que tengan problemas con estas 4 palabras, ¿cierto? Child, children, person, people. No creo. Ustedes las ven y saben que se van a referir a los niños o personas. Quizás, por ejemplo, la palabra goose, que esa es difícil. No sé si la conocían de antes. Es una palabra compleja porque es un pajarí, es un ave, ¿cierto? Pero ave específica. Por eso es difícil. Esta palabra, chicos, es muy fácil, ¿cierto? Se pronuncia tomato, tomato. Y la terminación es con ES solo porque hay una O acá. ¿Ya? Y miren, esta es fish, fish. O sea, fish es uno y fish también significa más de uno. Y para estos chiquillos, nosotros nos disculpamos con la profe Lili, nosotros no inventamos el inglés, pero es así, ¿ya? Es así porque es así, no se tiene que cambiar, no tiene mucha explicación esto, hay que entender el inglés de esta forma. ¿Algo que preguntar, chiquillos, o profe Lili, algo que agregar, que se me haya ido? Pues quisiera saber si alguno tiene alguna duda, algún estudiante. Génesis no abandonó, ojalá que se vuelva a conectar, pues sí, tal vez se le presentó algo. Esperemos que se vuelva a conectar.
Esperemos que se vuelva a conectar. Sí. Por mi lado, nada. ¿Vamos bien? Sí. Sí. Cualquier cosa, chiquillos, recuerden, nos frenan la clase y lo explicamos, sin ningún problema. ¿Ya? Vamos entonces. Ya, aquí entramos en terreno gramatical, terreno así como de estructura y mucha estructura. Yo sé que sé como mucha matemática acá, chiquillos, por los signos más y muchas palabras, pero vamos a hacerlo lo más fácil posible. Y por encima, simplemente porque, otra vez, no le van a preguntar derechamente esto, sino que cómo entender una pregunta, una oración y también una negación, que eso igual es importante. Profe Lili, ¿tú podrías partir con la explicación de la forma afirmativa? Claro. Utilizamos los auxiliares do y das, ¿verdad? Para... Un segundo. ¿Continúo yo? Voy a continuar yo, chiquillos, ¿ya? Lo que vamos a ver ahora es bastante complejo. Si quieren tomar notas, bienvenidos, porque aquí ya este es terreno de gramática. Y la gramática, si no le gustan las matemáticas, chiquillos, ahí ya, porque tiene mucho que ver con suma, resta, estructura, un par de cosas. Cuando uno estudia inglés, siempre estudia los tiempos verbales, ¿ya? Existe el presente, el pasado, el futuro y diferentes variaciones de esos tres tiempos. En la prueba, lo más probable es que le salga el presente y de alguna otra forma el pasado. Esperemos tener alguna clase de eso igual en las próximas clases. Pero el presente es lo más importante de todo. Para hablar en presente, chiquillos, es tan fácil como ocupar la persona, la que sea, ¿cierto? Yo, tú, él, nosotros, no, todos, ¿cierto? Todo eso, en inglés obviamente, y un verbo, una acción. Acá lo que están en azul, aquí en el lado derecho, ¿cierto? Son muchas oraciones que son fáciles, ¿cierto? I speak English es una oración en presente simple que se llama, porque es parte de mi rutina, es parte de mi identidad. Hablar inglés o jugar fútbol los domingos, ¿cierto? Tomar desayuno a tal hora en la mañana, bañarse a tal hora en la mañana, tomar la micro a tal hora en la mañana, ¿cierto? Compartir con sus compañeros o compañeros de trabajo, ¿cierto? Todas esas cosas caen dentro de sus rutinas. Y eso es el presente simple. Hablar de las cosas que ocurren todos los días. Entonces, lo más importante de esto es entender las acciones, los verbos. La acción de aquí, chiquillos, es el verbo speak, que significa hablar. La segunda oración contiene el verbo know, que significa conocer o saber. ¿Vale? Por eso digo we know. La tercera oración tiene una palabra que espero que ustedes reconozcan. Miren, you teach. No es teacher, no es profesor. Esto es una acción. ¿Qué creen que significa teach? Enseñar. Enseña. Es el verbo enseñar, ¿cierto? Y lo que dice la oración es you, por ejemplo, yo le hablaría a la profe Lili, you, profe Lili, teach English very well. Well es un adverbio, chicos, que significa bien, ¿vale? Entonces la profe Lili enseña bien inglés. Y obviamente, si yo le hablara a ustedes, pero no, a ellos, ocuparía la persona they y diría they study, que significa Estudio. Estudian. el verbo es muy bien. Ellos estudian, y ustedes lo conjugaron en español, perfecto, estudian en la escuela. ¿Vale? Entonces, todas estas cosas, chicos, si se dan cuenta, son rutinas, o son parte de mi vida. Yo hablo inglés, nosotros lo sabemos. Tú enseñas bien, o ellos estudian, ¿cierto?, en la escuela. Ahora, esto está en rojo por una razón. ¿Por qué? Porque cuando entran en juego los pronombres he, she, it, yo tengo que ocupar una acción y al mismo tiempo esa acción toma una pequeña S al final, ¿ya? Pero esos chiquillos no se preocupen tanto porque otra vez, ustedes no tienen que escribir, tampoco tienen que hablar. Esa S va a salir en el texto. Entonces, si esa S va de la mano con una persona, es porque esa persona es o he, o she, or it. Cuidado, porque de aquí también puede haber un nombre. Si yo digo, por ejemplo, Christian. Christian es un señor, un hombre, ¿cierto? Y ese Christian es exactamente lo mismo que he. Es como decir, Christian vive en Maipú. Christian lives in Maipú. El verbo live significa vivir, pero como hablamos de Christian, agregamos esa pequeña S. ¿Ya? Así que aquí dice, por ejemplo, she lives in this city. Yo puedo cambiar ese she por un nombre de una mujer. Martha lives in this city. Lucy lives in this city. Maria lives in this city. ¿Vale? Lo que ustedes quieran. Entonces, cuando aparezca he, she, and it, obviamente el verbo toma una pequeña S y es simplemente, chiquillos, para que el verbo se conjugue, para que los gringos, ¿cierto?, digan, ah, tú estás hablando de la tercera persona singular. Eso es muy teórico, pero es porque estamos hablando de un tercero, de alguien que no está con nosotros. ¿Ya? Como les digo, esto es gramática, hay que darle
un poquito de énfasis a esto porque no es tan fácil, pero espero que se haya entendido al menos la forma de presente simple, ¿cierto? En la forma afirmativa. ¿Bien? ¿O no bien? Sí. Sí, bien. Bien, chiquillos. Ya. Aquí ya llegamos, creo que hay una pregunta, ¿no? Profe Lili, creo que está un poquito ocupada. Anaís tiene una pregunta. Anaí tiene una pregunta. Vamos, Anaí. Entonces, como dice el cuadro, si aparece esos tres, que no lo sé pronunciar en inglés, pero ese que aparece ahí donde Pero creo que se escucha muy bajo. Se Te escucha escucho muy bajo, Anaí. ¿Ahora me escucha? Un poquitito más, porfa. Le digo que en Ahí el sí. cuadradito blanco abajo, donde aparecen los tres, solo si aparecen esos tres se le agrega la S. Pero tú dices en el cuadrito blanco o aquí en el rojo. En el blanco. Bueno, en el rojo, pero aparece lo mismo. Sebastián, Sí, donde sale Anaís creo que hace énfasis en el cuadro cuando se usa el auxiliar does not. Aquí, ¿no? Chiquillos, disculpen, creo que hay un rebote de sonido. No sé qué va a ser. Tal vez sea un dispositivo. Tal vez un malo Anaís, mío que está haciendo fácil contacto. Otra vez, chiquillos, que está repitiéndose todo y no escucho nada, no entiendo nada. Alguien que quizás... Ahora sí. Ahora sí, chiquillos. Ahora no hay rebote, no hay un eco en mi voz. Ahora sí, Anaí, porfa. Ahora queremos, por favor, resolver tu duda. Lo que le digo es que donde aparece... Sebastián, creo que es el dispositivo de ella cuando lo conecta. Me da la impresión, porque justamente estaba hablando solita y empezó el rebote acá en la conversación. Sí, creo, Anaí, que claro, es tu micrófono. ¿Nos podrías, porfa, escribir tu pregunta? Y voy a tratar de responderla. ¿Sí? Lo que pasa es que al parecer lo que le alcancé a tomar a Anaís, ella piensa que lo que sale en el cuadrado blanco donde sale he, she, it, does not blanco, hay que agregarle la S. Siempre hay que agregarle la S al he, she, it. Esa es la duda, me parece, por lo que estoy captando. Ya, este era el segundo punto, porque yo había explicado la forma de afirmación. O sea, si yo digo que yo hablo inglés, si yo digo que nosotros sabemos, si yo digo que ella vive en tal lugar, si yo digo que él come pan en la mañana, ¿cierto? Yo estoy afirmando todas esas oraciones. Y en ese caso, chiquillos, el verbo toma una S, porque es la forma afirmativa. Lo que está en blanco, y atención con esto, este cuadrito en blanco tiene dos expresiones, ¿ya? Una que es do not, does not. Eso, chiquillos, lo que está en blanco es la forma de negación, ¿ya? Si yo quisiera decir, por ejemplo, que yo no hablo inglés, yo tengo que agregar esta expresión do not antes del verbo, ¿vale? Entonces, la primera oración acá, que dice I speak English, que está en forma positiva, para yo transformar la negación, tendría que decir lo siguiente. I do not speak English. Y de esa forma yo niego. Sebastián, creo, ¿no? ella, disculpa que te interrumpa, ella pregunta, ¿verdad? Que si solamente a esos tres sujetos se le agrega la S. Entonces, si puedes reforzar o recargar eso. Sí, vamos a devolvernos. Vamos de nuevo a la parte de la forma afirmativa. Y claramente, Anaí, es así. En la forma afirmativa, solamente esos tres, he, she, it, toman la S. Los demás no toman nada. No se le agrega nada. Simplemente eso. Sí. Gracias, Anaí, por la pregunta. Entonces, así como para... en el cuadrito azul con el rojo, en el lado donde está el rojo, el he, she, it, los verbos, a ese se le suma al verbo una S, pero solamente en el afirmativo. Sí. Y en el cuadro de abajo, en el blanco, es que se pone, bueno, que es el does con el he, el she, el it, y va el, ¿cómo se le llama? El pronombre con el does not, que sería la negación, y después iría el verbo. Exactamente. Aún no llegábamos ahí, pero lo que está explicando tiene mucho sentido. Eso es, así es. Me estaba enredando un poco con tanto explicación. Alejandra, es como una fórmula.
¿Me Eso entiendes? exactamente. Es como una fórmula o podría decírselo un patrón gramatical que nosotros le diríamos. Sí. Pero, o sea, una fórmula. Sujeto, el do más el no y luego el verbo. Sí. Ya, el cuadrito blanco es de negación y el cuadrito azul con el rojo es de afirmación. Ya. Perfecto, Eso es. así mismo. Ok. Eso es, chiquillos. Bien, bien, Vamos, bien, bien. para equipo. Vamos muy bien, ¿ya? Yo les dije, esto es como matemáticas. Si les gusta matemáticas, se van a ir así como muy, muy fácil. Exacto. ¿Alguna otra duda? No por mi parte. Iván, ¿no? Muy bien. No, Chiquillas, bien, sí. profe Lili, ¿algo que agregar que se me haya ido? No, bueno, creo que dependiendo de los alumnos, si tienen algo pendiente o no, para aclararlo. Perfecto. Perfecto, perfecto. Vamos a lo último, chiquillos, antes ya de comenzar con nuestro ejercicio. Profe Lili, ¿podrías, porfa, explicar la pregunta ahora? Ok. ¿Cómo detectar una pregunta? Porque esto sí es importante. Exactamente. Bueno, cuando hacemos uso de los auxiliares do y das, ¿verdad? Tenemos que estar muy pendientes porque el auxiliar do, al igual que el auxiliar das, aparte de auxiliares, también funcionan como verbos. Pero ¿cuándo saber que el do funciona como verbo y cómo saber o identificar que el do funciona como auxiliar? Sencillamente, cuando el do está al inicio de una oración, ¿verdad? Viene seguida de un sujeto y finaliza con un signo de interrogación, tenemos una pregunta, ¿ok? Recuérdese que en una misma oración interrogativa podemos tener el auxiliar do. What do you do? Entonces tienes el auxiliar allí, el auxiliar do al inicio y tienes el do como verbo. ¿Qué tú haces? Sí. Importantísimo eso que dice la profe Lili, chiquillos, porque do, como auxiliar, o sea, al comienzo de la oración, no tiene significado. Por eso se llama auxiliar, porque nos auxilia, o en realidad auxilia a la oración, a hacer una pregunta. Pero lo que dijo la profe Lili es que do también funciona a veces como verbo, pero nosotros tenemos que ser capaces de definir cuándo funciona como auxiliar o como verbo. Y para eso, chicos, hay una clave que es muy fácil. Si la palabra do está al comienzo, si do está al comienzo, como en las dos primeras oraciones, es un auxiliar, ¿ya? Si do está en otra posición, por ejemplo, si la profesora dijo, what do you do? El segundo do es una acción, significa hacer. Claramente la pregunta dice, what do you do? ¿Qué es lo que haces tú? Una pregunta para preguntarle a alguien qué es lo que hace en su vida, por ejemplo, en qué trabajas, haces un deporte, estudias, por ejemplo. Una pregunta muy común, ¿ya? Entonces, no crean que es un error decir que hayan dos veces la palabra do en una pregunta. Es muy común eso, ¿ya? De la misma forma, la palabra does va a aparecer cuando hablamos de he, she, and it. La tercera oración aquí tiene el does, ¿cierto? Y yo pregunto, ¿does she, una mujer, live in Ñuñoa? Pregunto directamente si es que una mujer, cualquiera, o sea, puede ser mi hermana, puede ser mi prima, mi tía, mi novia, ¿cierto? Si es que ella vive en Ñuñoa. Y aquí en la última pregunta pregunto si es que él trabaja en un banco, ¿vale? Esto es importante, chiquillos, porque en las preguntas de la prueba, lo más probable es que tengan este patrón. Si ustedes lo reconocen, obviamente van a saber lo que le están preguntando. Por eso es tan importante. ¿Vale? Exactamente. La función del do y la función del da es la misma con respecto al aspecto gramatical. ¿La utilizamos qué? Para elaborar oraciones interrogativas en presente simple. Esa es su única función. También hay que recalcar que el do y el das como auxiliares no tienen significado. ¿Ok? Para recordar, para que no vayan a perder tiempo buscando qué significa esto, que por qué hay dos veces do, porque está el das aquí. Entonces, para que estar pendiente con eso. Exactamente. Gracias, profe. Eso es importante para que ustedes ahorren tiempo. Así que eso es, chiquillos. Si se dieron cuenta, esta parte gramatical tiene mucha estructura, tiene mucho vocabulario, porque esto ya hay que aplicar el vocabulario. Las palabras que ustedes vayan aprendiendo, las tienen que ya ocupar acá y luego leerlas y tratar de responder con lo que les están preguntando. Entonces, para eso, con la profe Lili hoy les traemos un pequeño, ¿cierto? ¿Cómo lo podemos decir? Simulacro de prueba,
que contiene una pregunta, chiquillos, la que ustedes pueden encontrar en la prueba. Para esto nos lo vamos a ayudar. Queremos que ustedes se enfoquen y al menos dediquen son 12 para las 9, unos 10 minutos quizás, ¿cierto? Para que ustedes realicen este ejercicio. Se los voy a mostrar. Tenemos entonces un pequeño texto, y digo pequeño porque en realidad aquí lo tuve que comprimir, pero no son tantas líneas como ustedes creen, ¿ya? Es un pequeño texto que habla de un lugar, que les voy a contar, ¿cierto? Porque yo creo que ustedes lo lean, y luego de esto tienen que responder estas 3 preguntas, ¿ya? La tercera pregunta es una pregunta de desarrollo. Se lo vamos a preguntar de forma oral, en español, no se preocupen. Pero la primera pregunta y la segunda tienen que escoger la respuesta correcta, ¿vale? Entonces los invitamos a leer esto. Nos pueden preguntar cosas como, profe, comienzo desde arriba o quiere que lo leamos entero, ¿cierto? Pero no nos pueden preguntar palabras. Esa es la condición. ¿Por qué? Porque tienen que ocupar su diccionario, ¿ya? Entonces acá estamos para ayudarlos, pero no para responder sus preguntas de inglés, ¿ya? Entonces traten de simular que están en la prueba, que les quedan 10 minutos, ¿cierto?, para la prueba, y tienen que responder este texto, ¿vale? Entonces, los Profesor dejamos. Sebastián, disculpe, Iván tiene una duda. ¿Iván? No, yo tengo un problema. Dígame. Lo que pasa es que estoy remotamente, pero estoy en Papudo. No tengo ese diccionario, no tengo cómo, porque estoy usando el teléfono para ver todo. No tengo cómo, conozco, o sea, ubico, digamos, sin necesidad de leerlo, ubico algunas cosas, pero como para buscar la traducción en sí, se me va a ir el collero. No tengo, es el único pero que tengo al momento. Entonces, mire, trate de hacerlo igual, y trate de aquí ya ver su nivel de inglés, pero así neto, porque, bueno, yo con la profe Lilia hemos estudiado harto inglés, entonces hemos visto y leído muchas cosas. Haga lo mismo, ¿ya? Practique con un nivel ya mucho más avanzado, porque usted no va a tener diccionario, va a tener su ayuda, ¿ya? Entonces, cuando usted vaya a la prueba, cuando ya le toque esta prueba el domingo, ¿cierto? Usted va a tener su diccionario y quizás sea un poco más fácil, ¿ya? Como para practicar con la PSU. Principio de uso del diccionario en sí. Conozco algunas, digamos, frases, como, bueno, por mi trabajo hay muchos que aplican, digamos, llega mucho material de fuera de fábrica que lo viene con inglés o con alemán. Y hay uno, en el caso mío, voy tomando, digamos, visión, digamos, de traducir y verlo, ver y traducir. Pero en caso de por si las moscas, yo estoy, como digo, estoy en stand-by, observando y tratando de deducir el diálogo. Entonces, chiquillos, no se preocupen. Lo que dice Iván está totalmente aceptado. Cuando ustedes en un tiempo prudente, ¿cierto? Yo lo voy a leer en español, pero queremos que hagan el ejercicio primero, ¿ya? Así que tómense los minutos que nos quedan y ya vamos a ir resolviendo. Profe Lili, cualquier cosa que salga, me avisa, por favor. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Sí. ¿Alguien que quisiera comentar algo? Le quería hacer un comentario a Iván. Iván, en inglés hay una técnica, obviamente no solamente en inglés, en español, hay una técnica que se llama scanning, que no es solamente de tener conocimiento del texto total por completo, sino que es una técnica en la cual uno lee como por encima el texto o el párrafo y uno va deduciendo más o menos con palabras, tomando en cuenta o extrayendo palabras clave y uno ahí deduce más o menos sobre qué es el texto. Entonces, bueno, te quería hacer este comentario, pues. Es una técnica que se utiliza también mucho en inglés para las personas cuando están aprendiendo texto, inglés. sí, abuelo pájaro, estoy cachando que uno está en Río de Janeiro de modo simbólico, en Santiago está la Virgen María, el santuario de la Virgen María. Vamos bien, vamos muy bien, vamos muy bien. No lo traduzca, porfa, para que practiquen los chiquillos igual. Perfecto. Bien, perfecto. Ya, ok. Bien. Vamos, chiquillos. ¿Todo bien, profe Lili? ¿Alguna otra duda o algo así? No, todo bien. Ya va, tenemos acá, por acá. No, nada. Perfecto. Recuerden que estamos en prueba. Este ejercicio es, ¿cierto?, una simulación de la prueba. Y vean su tiempo, ¿cierto? Cuánto se demoran en hacerlo. Era por eso que hacíamos tanto énfasis lo del diccionario. ¿Cierto, profesor Sebastián? Exactamente. Sorry, no fue con mala intención. No, obvio que no. De hecho, lo felicito, Iván, porque tu nivel de inglés, vamos bien. Esa es la idea, ver algo, tratar de ir traduciendo, así que vamos muy bien.
Entonces tenemos la idea de que apareció un país, ¿cierto? País vecino. Un par de países. Exactamente. Profe Lili, me pido un favor, ¿podrías por favor leer el texto y decirme si es que hay algún error? Porque igual lo modifiqué un poco. Ok. Vuelvo enseguida. No se vayan, vuelvo al tiro. Sebastián, creo que en la segunda era where, no how. In the second question. Yo creo que es how, pero lo vamos a discutir. ¿Sí? Sí. Tienes razón. Tienes razón, ahí ¿Sí? me equivoqué, sí. Lugar. Yes. How, manner, where, location. Ujú. Estaba pensando en poner by walking, por eso puse how, pero pues se me fue. ¿Mm? Te confundiste. Sí, Ya. Porque sí, by walking era, sí aplicaba. sí. O sea, lo pensé así, pero lo voy a cambiar, ¿ya? Chiquillos, un segundo, por favor, porque hay que cambiar una palabra. Para no generarle confusión a los Sí, estudiantes. ahí sí que sí. Vamos de nuevo. Ahí sí que sí. A las 9 en punto, Sebastián. Yo creo que en un minuto más para poder revisar. Sí, por eso era que Sí, te hacía el comentario, la observación, sí. porque ya son las... Chiquillos, un minuto, 2 minutos más para que podamos revisar, ¿ya? Sí. ¿Alguien ya terminó, quizás? Chiquillos.
Un minuto más, chiquillos, para alcanzar a revisar, ¿ya? Ya, chiquillos, voy a leer yo este texto en español, ¿cierto? Lo voy a leer en español para que ustedes queden claros, ¿cierto? Lo que queríamos compartir con ustedes. Y luego la profe Lili, ¿cierto? Le va a hacer estas preguntas 1 y 2, obviamente de manera voluntaria, para que ustedes la vayan respondiendo, porque yo lo leo, va a quedar mucho más claro, ¿ya? Así que mucha atención, porfa. Vayan haciendo la lectura. Muchas ciudades sudamericanas, ¿cierto? Tienen estatuas simbólicas. En Río de Janeiro tienen el Cristo Redentor. Santiago tiene la Virgen María y obviamente el santuario de la Inmaculada de Concepción. Esta gran estatua, o estatua grande, ¿cierto? Se ubica o está ubicada en el Cerro San Cristóbal, 300 metros sobre la ciudad. Es posible tomar el funicular, la estatua, ¿cierto? De la estatua. Lo pueden hacer desde la entrada de Pío IX hacia el sur del parque. Perdón, el que está en la parte sur del parque. Desde la cresta del cerro, ¿cierto? La perspectiva o la vista sobre Santiago en contra de las montañas es simplemente hermosa y pacífica. Eso es lo que salía acá, chiquillos. Ese era el texto. ¿Ya? Profe Lili, ¿podrías, por favor, entonces guiar estas preguntas para que los chiquillos las puedan responder? Claro. La primera pregunta es, ¿sobre qué es el texto? La ¿Alguien letra nos A, puede decir, chiquillos? Río de Janeiro, Brasil, Cerro San Cristóbal o sobre Sudamérica. La D, Sudamérica. América del Sur. Yo le puse la D también, ¿Ustedes creen que hablamos de Sudamérica? pero creo que no hablan del cerro. ¿Qué opinas tú, profe Lili? ¿Sobre qué hacen más énfasis? Entonces, claro, Son varios sitios de América del Sur. Exactamente. Pero eso es como una presentación al texto. Ujú. exactamente. ¿De qué eran los otros tres, chiquillos? Los otros tres, perdón, los otros dos ¿Sobre párrafos. qué se amplió la información? Ujú. Del De las cerro. ¿Hacia grandes dónde? estatuas que están ubicadas en el Río de Janeiro y el San Cristóbal y la Inmaculada Concepción. Y los cerros, Ya. los cerros San Cristóbal. Entonces, chiquillos, es el Cerro San Cristóbal, ¿ya? Porque no hablamos de Sudamérica, mencionamos simplemente a Brasil y a Chile. Y de hecho, después hablamos de Chile, hablamos del funicular en el cerro, ¿cierto? Y finalmente hablamos de lo que podíamos hacer desde el cerro. O sea, el cerro se habló en los 3 párrafos. Por lo tanto, ¿cuál es la respuesta correcta? La C. Es la C, ¿ya? Muy bien. Ahí sí que sí, chiquillos. ¿Ya? Se empezó desde los macro hasta los micros, desde lo más grande, que es Sudamérica, ¿verdad? Hasta lo más pequeñito, o en lo que se enfocó, fue el Cerro San Cristóbal. Muy bien. Profe, el número 2. ¿Dónde puedo tomar o agarrar el funicular? La B. Eso no. Muy bien. Bueno, chiquillos, este texto es de Chile, ¿cierto? Pero imaginemos que hay un compañero que no viene de Chile y no conoce Pío IX, pero con este texto lo va a saber, ¿ya? Claro, si yo leo del Cerro San Cristóbal, bueno, Cerro San Cristóbal queda cerca de alguna estación de metro, he ido hartas veces, ¿cierto? Entonces yo tengo la información de Pío IX, pero siempre hay que basarse en el texto, porfa, para responder. No es porque yo sepa dónde está el Cerro San Cristóbal que lo sé todo. El texto nos da mucha más información, ¿ya? Entonces eso es mega importante para responder la prueba. En este caso, obviamente, es Pío IX. Muy bien. Muy bien. Número 3. Y la número 3, da 2 características sobre las vistas en la colina. Hermosa. Desde la colina. Hermoso y pacífico. Hermosa vista y pacífico. Beautiful. Muy bien. No sé qué. Muy bien. O sea, Un 7. bien, chiquillos. Exacto. Beautiful and peaceful. Perfecto. 2 de 3. 2 de 3. O sea, un 66,66% aprobado, chiquillos. ¿Ya? Vamos bien. Muy bien. Obviamente más práctica. Mucha práctica más, ¿cierto? Mucho estudio. Y obviamente siempre estar ahí, chiquillos. Nunca frustrarse. ¿Ya? Por favor. Eso. ¿Alguna otra duda? ¿Algo que quisieran comentar? ¿Qué les pareció esto?
Yo tengo una pequeña duda, nada más. Vamos. Solo de cuando empezamos de los 6 puntos del to be hasta la hora de practicar. Nada más. Sí, algo piola. Algo piola. No, todo claro, profe Seba y profe Gracias, Lili. gracias, Iván. Mm. Gracias por el comentario, en serio, porque esto igual nos ayuda a nosotros como profes para traerles ciertas cosas quizás más atractivas o no tan tediosas como son el tiempo verbal, que ya yo sé que eso es difícil, pero nos sirve. Así que de verdad, muchas gracias. Chiquillas, Anaí, no sé, Génesis creo que estaba ahí también. Génesis, sí. Patricia, Anaís, Patricia. Génesis, Eugenia, Ujú. Alejandra. Queremos saber si quedó todo claro o para, no sé, aclarar sí. una cosita. Se entiende todo bien, explican súper bien, si es cosa de uno ponerlo en práctica nomás y que le vaya bien nomás. Si no, Sí. ya Y es culpa de diccionario, uno. chiquillos, que no le pase lo que le pasó a Iván ahora, ¿ya? Por favor, favor. sí, diccionario. Por favor. De verdad que sí. Es Aproveche que como yo estoy estos fuera, días claro, estoy para fuera. practicar. Se pueden hacer